Bueno, gracias por la invitación y antes de comenzar también, ¿cuántos de vosotros habéis llegado en esta mañana? ¿Cuántos habéis llegado hoy aquí a Elche? ¿Cuántos lleváis ya todo el fin de semana o desde ayer participando en este Congreso Mariológico de Primer Anuncio? Bien, un grupo grande. La verdad es que no solamente es un placer, sino que es un privilegio poder hablar a los que os encarguéis de la transmisión de la fe, a los catequistas. Vuestra vocación es un regalo para la Iglesia y también para los sacerdotes, que nos cuidáis y nos acompañáis. Así que quería empezar dándoos un fuerte aplauso, daros vosotros, porque sí que lo merecéis grandemente. Vamos a intentar dar en el clavo hoy con el tema del primer anuncio. Por eso la presentación, aunque no se vea mucho desde el fondo, me vais a ayudar a recordarla. Vamos a estructurarla primero en 3 aclaraciones y en segundo lugar vamos a hablar de 8 necesidades, ¿vale? Me vais a ayudar con todo esto. Vamos a comenzar con las aclaraciones, porque es importante. Vamos a hacernos pregunta, ¿qué es eso del primer anuncio, no? Vamos a preguntarnos qué es, por qué lo hacemos y qué provoca, qué es lo que provoca este primer anuncio. Primero, ¿qué es? Y yo creo que al hablar de qué es el primer anuncio, es importante distinguir, porque la gente se lía mucho. Dice, entonces, ¿esto qué es? ¿Nueva evangelización? ¿Primer anuncio? ¿Evangelización? ¿Anuncio? Mismo en las diócesis hay delegados de anuncio, delegados de nueva evangelización, vicarios de evangelización, delegados de primer anuncio. Un poco no sabemos, ¿no?, qué es todo esto. Vamos a hacer un mínimo recorrido histórico. El primero, después del concilio, que habla de esto es Pablo VI, el Papa. Y dice en una carta que nos envía a la Iglesia, dice, la misión de la Iglesia es evangelizar. En el número 14 es evangelizar. ¡Guau! Pues dice, podemos hacer muchas cosas, pero lo importante es evangelizar. Tiempo después, el Papa Juan Pablo II da un paso más y ya no habla solamente de evangelización, sino que va a acuñar un nuevo término, que es nueva evangelización. ¿A qué se refiere el Papa Juan Pablo II cuando habla de nueva evangelización? Dice que los países de antigua cristiandad, nosotros, necesitamos de una nueva evangelización, porque la gente ya no conoce a Jesús y tenemos que evangelizar. Y esta nueva evangelización, dice él, tiene 3 notas: nueva en su ardor, nueva en su expresión y nueva también en sus métodos. Luego hablaremos de esto. Un paso más. Benedicto XVI se lo cree y ya convoca un sínodo sobre la nueva evangelización y genera ya una estructura de la nueva evangelización, que es el Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización. Ya vamos dando pasos, hasta que llega el Papa Francisco. Pablo VI nos habla de evangelización, Juan Pablo II habla de la necesidad de una nueva evangelización, Benedicto XVI convoca un sínodo, genera una estructura y el Papa Francisco dice que para esta nueva evangelización tenemos un instrumento privilegiado, que es el primer anuncio. Ya comienza a aparecer el primer anuncio. Aunque ya se hablaba de eso en otros documentos, Eclesia en Europa y algún documento de Juan Pablo II, sin embargo el Papa Francisco es el que nos habla de ello, el que lo pone en el candelero, la necesidad de recuperar el primer anuncio. ¿Vale? Esto un poco para no perdernos, ¿de qué estamos hablando? En segundo lugar, la gran pregunta, ¿por qué recuperar el primer anuncio? ¿Por qué lo tenemos que recuperar? Mucha gente diría, pues lo tenemos que recuperar porque viene cada vez menos gente a la iglesia, porque tenemos pocos niños en primera comunión, porque ya menos gente se casa, hasta ya cada vez menos se bautizan. Por eso, por un tema de números. Esta podría ser una respuesta, pero en realidad no es la verdadera respuesta. ¿Por qué tenemos que recuperar el primer anuncio? ¿Por un tema estadístico, sociológico? ¿Porque somos menos? El primer anuncio lo tenemos que recuperar porque Jesús nos lo mandó. ¿Cuál es el último mandato de Jesús antes de ascender a los cielos? Id al mundo entero y anunciad el Evangelio. Claro, nosotros nos hemos equivocado, hemos construido iglesias y las llenamos. Sin embargo, él nos dice, no, id al mundo entero, anunciad el Evangelio. Por eso el Papa insiste tanto, salid, 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 ¿no?
Y tercera pregunta, ¿qué provoca el primer anuncio? ¿Lo que? ¿A dónde nos conduce? Acordaos, lo primero que es ese pequeñito recorrido. En segundo lugar, el por qué, que no es un motivo sociológico ni estadístico, sino que es teológico, porque Jesús nos lo mandó. Y en tercer lugar, lo que, ¿qué provoca el primer anuncio? Y en esto, el Papa Francisco tiene una frase muy potente, de esas que hay que enmarcar, que tienes que escribirla en una estampa y guardarla en tu Biblia, en un libro de oraciones. Es el número 164 del Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, su primera gran carta programática. En el número 164, hablando de la catequesis querigmática, de recuperar el querigma en la catequesis, dice él que todo proceso de renovación de la catequesis y todo proceso de renovación eclesial pasa por el primer anuncio, por situar el primer anuncio en el centro. Dice el Papa, su convencimiento, que tenemos que situar el primer anuncio en el centro. Todo proceso de renovación eclesial. Esto es muy fuerte, ¿eh? Porque a veces nosotros queremos vivir procesos en nuestras diócesis, parroquias, arciprestazgos, procesos de conversión pastoral. Y uno dice, ¿y qué tengo que hacer para que haya una conversión pastoral? Salimos a la calle, montamos un mercadillo, organizamos conferencias en el centro social. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Y dice el Papa, tienes que situar el primer anuncio en el centro de tu acción pastoral. Y eso desembocará en un proceso de conversión pastoral. Es tremendo lo que dice el primer anuncio. Bueno, estas son las tres aclaraciones. Primero, ¿qué es el primer anuncio, este pequeño proceso? En segundo lugar, ¿por qué realizamos primer anuncio? ¿Por qué recuperarlo? No es un motivo sociológico, sino que es un motivo teológico. Y en tercer lugar, ¿lo qué? Pone en marcha un proceso de renovación pastoral, conversión pastoral. Bueno, esto es para introducirnos, porque ahora quiero que me ayudéis y me sigáis en estas 8 grandes necesidades que tiene el primer anuncio en nuestra pastoral. Vale, lo he llamado necesidades, podría haberlo llamado de otra manera, pero creo que es una necesidad recuperar el primer anuncio. Por eso hablo de 8 necesidades. La primera de ellas, la primera necesidad que tiene el primer anuncio en nuestra pastoral es generar estructuras. Vale, primera necesidad, generar estructuras. Y tú me preguntarías, Javi, ¿qué es eso de generar estructuras? Mira, todo lo que es importante en la vida de la Iglesia ha generado una estructura. Todo. Por ejemplo, para los católicos, ¿la caridad es algo importante? ¿Es importante la caridad? Y vosotros seguramente hagáis caridad de forma personal, individual, espontánea, con alguien que tiene necesidad, o no lo hacéis. Pero oye, la Iglesia dice, la caridad es muy importante. Vamos a generar una estructura fuerte de caridad, para que lleguemos más lejos, a más gente, para que tenga más incidencia, para que llegue a nuestra sociedad de una forma a aquella gente que lo necesita. Y tenemos una estructura de caridad que es súper fuerte en la Iglesia, que se llama Cáritas. Hay muchas otras, ¿no? Manos Unidas, un montón de ONGs que son propias de la Iglesia, pero la propia de nuestras parroquias, que está en todo el tejido, es Cáritas. Y uno dice, bueno, tú puedes hacer caridad a tu manera, tú solo, pero ojo, es algo tan importante que necesitamos generar una estructura de caridad. O por ejemplo, vosotros que sois catequistas, ¿podéis dar catequesis a vuestros hijos en casa? Claro, hay gente que lo hace. Pero la Iglesia dice, es tan importante la transmisión de la fe, la catequesis, que vamos a generar equipos de catequistas, formación, itinerarios, pedagogías nuevas, proyectos. O sea, es que esto es algo muy importante. Y no solamente eso, sino que Dios llama a personas concretas a realizar esta tarea tan preciosa. Y tenemos una megaestructura de catequesis. Aquí en la diócesis es muy potente, por lo que contaba ahora Eduardo, ¿no? ¿Por qué con el primer anuncio no sucede esto? ¿No podría llegar un momento que en nuestras parroquias tuviéramos equipos de primer anuncio? Claro, fíjate la diferencia. La vocación a catequistas, ¿está todo el mundo llamado?
Es una vocación muy concreta. Vosotros tenéis esa vocación, al igual que los sacerdotes. Pero la vocación para evangelizar es solo para unos pocos. Es para toda la Iglesia, para absolutamente todos. Todos tenemos que evangelizar. Pero sería bueno que en nuestras parroquias, o arciprestazgos o diócesis, existiera una estructura de primer anuncio. ¿Por qué? Porque luego vosotros, los catequistas, tenéis que acoger a esa gente para formarla, que crezcan en la fe, que se integren en la comunidad. Pero a veces nos faltan estructuras como de primer anuncio. Son puertas de entrada a la Iglesia, ¿no? Imagínate que en tu parroquia hubiera un equipo de primer anuncio que diga, vamos a pensar en los que no vienen, cómo llegar a ellos, cómo anunciarles a Jesucristo. Y que esto solamente no sea algo de nuestro grupito, sino que sea algo que permea toda la Iglesia, que deseemos todos llegar a los alejados, que sean puertas de entrada, que luego los catequistas los podáis acoger y podéis con ellos hacer un itinerario, un proceso, que puedan crecer en la fe. Esto sería algo fantástico. Por eso esta es la primera necesidad, generar estructuras. El primer anuncio necesita, que aún no lo tenemos en nuestra Iglesia, que genere también estructuras propias de primer anuncio. Aunque sí que es cierto que uno puede hacer primer anuncio de forma espontánea y particular, puede y tiene que hacerlo. O puede ser también que aquello que ya hacemos, por ejemplo nuestra catequesis, sea una catequesis más querigmática. Sí, tenemos que hacerlo, sobre todo pensando en los destinatarios. Pero ya lo que sería la monda, no sé si decís esto aquí, en Galicia lo decimos, como lo máximo, la monda ya sería que hubiera estructuras de primer anuncio. ¡Wow! Gente en la parroquia que pensaran los de fuera, que acudiera a ellos, cómo llegar a ellos. Y que hubiera como unas sinergias con la catequesis, con el catecumenado, para que luego pudieran crecer. Esto sería algo fantástico, sería impresionante. Bueno, acordaos, la primera necesidad es generar, pero decidlo un poco más fuerte, como si hubieras desayunado bacon con desayunar, no desayunar. La primera es generar, gracias, generar estructuras. Esta es muy importante, ¿vale? Veo que habéis desayunado, ¿eh? Bien, bien. Vamos con la segunda necesidad. Además de generar estructuras, tenemos que equipar a la gente. Equipar es formarla. ¿A qué me refiero con esto? Equipar es dar herramientas, no solo una formación intelectual, sino también ciertas habilidades, formas, maneras, ¿no? Los catequistas, yo creo que dentro de las diócesis, sois de la gente que más intentamos cuidar, porque sabemos que vuestra labor es muy importante. Por ejemplo, en mi diócesis tenemos encuentro por arciprestazgos, escuela de catequistas, formación, nos implicamos todas las delegaciones, porque es una labor como muy importante en la Iglesia. En el primer anuncio también necesitamos equipar a la gente y formarla, porque aún yo creo que no estamos como investigando aún cómo hacerlo, ¿no? Este primer anuncio, cómo llegar a los de fuera. Yo reconozco que cuando era joven y comencé a aprender cosas de estas de evangelización, de nueva evangelización y tal, empecé a ir a un sitio y a otro, pues eso, a evangelizar una noche, una semana de misión en no sé dónde. Y reconozco que la evangelización que hacíamos era un poquito friki, ¿no? Un poco friki, así, un poco como... O sea, hasta nos daba un poco de vergüenza, ¿no? Evangelizar en la calle porque era friki. En el fondo era porque no sabíamos cómo hacerlo. No sabíamos. Reconozco que luego cuando vinieron a darme un entrenamiento, por ejemplo, de una actividad que se llama Una luz en la noche, que hacemos con jóvenes como aquí Cairós, salir a la calle, evangelizar y tal, de repente te enseñan ya una metodología, una forma de acercarte a la gente. Cómo invitar en la calle, hacerlo de forma explícita, sobre todo escuchar, lanzar el anuncio de forma muy explícita, en el diálogo no ponerte a discutir, funcionar como un espejo. O sea, un montón de cosas que yo no sabía, ¿no? Ni los jóvenes tampoco, que nos sentíamos como hasta violentados cuando salíamos a evangelizar, a hacer algo así, ¿no? Por eso el tema de equiparnos es muy importante, que nos equipemos, que en la Iglesia nos equipemos para realizar este primer anuncio, es súper importante. Allí pusimos en marcha también hace años con los universitarios un método que yo creo que también hacéis aquí, porque se hace ya en toda España, que es el método alfa, ¿no? De cursos alfa, cenas alfa.
y tal. Cuando estuvimos en aquel entrenamiento, de repente descubrimos que no sabíamos hacerlo. Porque enseguida nos salía, cuando estábamos en las mesas, empezar a discutir con la gente, explicarle las cosas, moralizar, y no era algo muy distinto. Se le invita a la gente a una cena, luego hay una charla y luego hay un debate. Pero cena, fíjate, además para los universitarios es primer plato, segundo, postre, café, chupitos. Un universitario que toma todos los días macarrones, o sea, venía pero encantado. Claro, tú imagínate cocinándose ahí en su piso, ¿no? Pero luego llegaba el momento del debate y en el debate nos tenían que enseñar cómo hacerlo, porque enseguida nos salía, yo qué sé, la segunda cena, ¿quién es Jesús? Claro, y como venían alejados te comentaba cualquier cosa. Pues yo creo que Jesús es un marciano, tal, y veías que al de la mesa, al coordinador, le hervía la sangre. Tal, y dices, bueno, es escucharles, porque parte de un principio pedagógico que es muy bueno. Dice lo siguiente: el hombre posmoderno, el hombre actual, es indiferente ante el tema de Dios. Y nosotros le estamos dando respuestas a un hombre que nos hace preguntas. Por eso, ¿qué es lo que hacemos con este método? Suscitar preguntas, para que ellos se pregunten. Y vengan a una cena y no se pregunten cómo puedo tener fe, y salgan de allí rayándose, si acaso tienen fe o no tienen fe, qué está pasando, ¿no? O si murió Jesús o no murió, y salgan de allí rayándose, oye, pues va a ser que murió por mí. O sea, propiciar eso. Pero para eso necesitamos equiparnos. El primer anuncio nos tiene que equipar, porque tenemos que aprender a realizar este primer anuncio. Bueno, vamos con las dos primeras. Primera necesidad, acordaos, la primera es generar, y en la segunda tenemos que equipar, dar habilidades, efectivamente. Muy bien, me vais siguiendo. Tercera, seguimos avanzando. En esta tarea del primer anuncio tenemos que, la palabra es involucrar a toda la iglesia. No es cosa de unos cuantos, ni de un carisma, algunos que lo hacen bien y ya está, sino que tenemos que involucrar a toda la iglesia, a todos. En este primer anuncio tenemos que involucrar. Esto es muy importante. Habrá gente, pues yo que sé, que esté más en la vanguardia, gente que apoye desde la oración, pero es una misión de toda la iglesia. Por eso tenemos que involucrar a todos. No es cosa de unos cuantos expertos, gente que lo hace bien, gente que tiene el carisma, sino que tenemos que involucrar a toda la iglesia. Y en este caso se da la clave muy concreta que todos los métodos de primer anuncio en general involucran a toda la iglesia. Tú organizas una luz en la noche con los jóvenes, pero involucras allí a gente de la parroquia que tiene la acogida, que los acogen en casa, gente que prepara la cena, gente que decora la iglesia, jóvenes que salen afuera a evangelizar, ministerio de intercesión que están allí rezando, gente de todas las edades, que se involucran en la evangelización, cada uno desde su misión, desde su puesto, pero todos se involucran en este primer anuncio. Por eso es importante reconocer que el primer anuncio tiene que a toda la iglesia. Muy bien, como si hubiéramos desayunado. Tiene que a toda la iglesia, no solo para unos cuantos. Por eso en nuestra catequesis tenemos que anunciar a Jesús, propiciar este encuentro con Jesús. Porque lo tenemos que hacer todos, no solo unos pocos, sino absolutamente todos. Buscar que la gente se encuentre con Jesús. Es el deseo de la iglesia. Eduardo me está diciendo, vale, muy bien. Es el deseo de la iglesia, que todos se encuentren con Jesús. Vale. Recordamos los tres primeros, vamos allá. El primero, tenemos que generar. En segundo lugar, a la gente la tenemos que. Y en tercer lugar, tenemos que. Fantástico. Vamos ya con el cuarto y seguimos avanzando. En cuarto lugar, como veis, este cuadro es Pentecostés. El primer anuncio, cuando se introduce en nuestra pastoral, ya en lo que hacemos, genera en general en nuestras parroquias, yo lo he visto, una nueva cultura, una nueva cultura. Yo vengo del noroeste peninsular, yo soy gallego, de Santiago de Compostela. Yo os hablo de lo que conozco allí, aquí no lo sé, pero en general la gente tiene una mentalidad muy derrotista.
Ya no hay nada que hacer, todo está mal, cada vez vienen menos, esto está, ay, qué complicado, tal. ¿No os pasa a lo mejor no, vosotros estáis mejor, ¿no? Pero en general yo la mentalidad que tengo allí, vale, es similar. Es súper derrotista. Cuando ya no empiezan, somos todos mayores, tal, no sé cuánto. Empieza la gente a quejarse, no hay relevo, tal, hay menos curas, no sé cuánto. Bueno, la mentalidad que hay es muy derrotista. Y es una mentalidad que no es la mentalidad que Dios quiere, sino que esta mentalidad muy derrotista yo creo que es muy demoníaca. ¿Por qué digo demoníaca? O sea, no tenemos que tener un falso optimismo, pero sí que tenemos que vivir en los tiempos de Dios, con la esperanza teologal que Dios nos da. Yo creo que esto es muy importante. Por eso lo normal es que cuando se introduce el primer anuncio en nuestras parroquias, genera en nuestra parroquia una nueva cultura. Yo me di cuenta de esto cuando empezamos a hacer cosas con universitarios en Santiago de Compostela. Éramos un grupito muy pequeñito, de repente empezamos a hacer una luz en la noche, luego introdujimos alfa, luego ya un montón de cosas más. Pero a partir de ese momento teníamos una quedada todos los miércoles en la capilla universitaria, misa, adoración y cena, y a partir de eso de repente empezó a venir más gente, cada vez más gente. ¿Y de dónde salía la gente? Porque los mismos chicos les invitaban. De repente les empezaron a invitar. ¿Por qué? Porque estos chicos habían despertado su bautismo y se habían convertido en evangelizadores. Y comenzaban a invitar a la gente, y venía gente. Los curas no lo hacíamos, no era éxito nuestro, Pedro, sino que eran los chicos que habían despertado su bautismo. Porque genera una nueva cultura de la invitación. Allí en Galicia, bueno, aquí en Elche veo que es muy fuerte el tema de la empresa de los zapatos y tal. Allí en Galicia también el textil le pegamos fuerte, ¿no? Tenemos un empresario muy fuerte, conocido mundialmente, que cuando empezó a expandirse, bueno, mandó ahí por varios lugares del mundo y tal, pero esto lo cuentan la gente que trabajó en la primera generación con él. Mandó a uno de ellos que fuera a África, años atrás, imagínate, años 70 y tal, 80, para ver si podía abrir allí mercado, sobre todo mercado también del zapato, ¿no? Si podían abrir mercado. Bueno, querían abrir unas marcas y tal. Cuando este hombre llegó a África, llegó al aeropuerto, bajó del avión, vio el percal, se dio un paseo por allí, no sé a qué zona llegó, pero al Subsáhara. Cuando vio todo aquello dijo, un teléfono. Llamó por teléfono y le dijo, mira, aquí no hay nada que hacer, la gente va descalza, aquí nadie va a comprar nuestro producto, o sea, no tiene ningún sentido abrir mercado aquí. Yo creo que el estudio de mercado aquí es muy sencillo, me han dicho además que es en general en toda la región, o sea, no hay nada que hacer. Tiempo después mandó a otro, dice, vamos a explorar de nuevo, a ver si ha cambiado un poco la cultura, podemos abrir mercado y tal. Llegó a África, bajó del avión, se emocionó y pidió un teléfono. Y le dijo él, tenemos que abrir ya, porque aquí nadie tiene nuestro producto, todos nos lo van a comprar. Fíjate, todos, hay que abrir ya me quedo, no tengo billete de vuelta. Fíjate, la realidad es la misma realidad. Sin embargo, la mirada es muy distinta, la mirada que tenemos ante esa realidad. Por eso el primer anuncio, cuando lo situamos en el centro, tiene la capacidad de generar una nueva cultura, porque ya no solo piensas en los que vienen, en los que tienes tú ahí, sino que piensas de repente en todos, por los que ha muerto Él, por los que ha entregado la vida y quiere conocer. Y de repente tu mirada ya es distinta, porque te interesa llegar a todos. ¿Cómo llegar a todos? Te llena el corazón una divina insatisfacción y un deseo grande de que todo el mundo lo conozca. Es cierto que ha cambiado el paradigma. Antes, cuando Jesús contaba la parábola, decía que tenía 100 ovejas y una se perdió. Dejó las 99 a buen recaudo y marchó en busca de la que había perdido. La encontró, la cargó sobre sus hombros, llegó a la casa, organizó una fiesta. Y ahora lo que sucede en nuestro paradigma es el contrario. Tenemos una y se han ido 99. El problema es que en nuestra misión nos encargamos solo de cuidar, sobreproteger, sobrealimentar a esa que tenemos.
Y no la preparamos además para que vaya en busca de las 99, porque está en su mismo ambiente. Y eso es muy peligroso, ¿no? Yo a veces, como soy también delegado de juventud, cuando tenemos alguna reunión con los curas, les digo, vamos a tener tal cosa, tal otra, invitad a vuestros jóvenes. Y uno me dijo una vez, no los envío porque luego no vuelven a la parroquia, no vuelva a la parroquia. Y le digo, pues ese es el problema, porque lo tienes ahí sobreprotegido, engordándolo hasta que explote. Necesita conocer a chavales de su edad, vivir en su ambiente, hacer lo que ellos, y luego ya volverá a la parroquia más preparado. Pero tenemos miedo, como tenemos uno solo, lo sobreprotegemos, lo alimentamos, lo engordamos. O sea, es terrible, ¿eh? El paradigma es distinto. Por eso el primer anuncio nos conduce también a generar una nueva cultura. Muy bien, una nueva cultura. Vamos a hacer repaso y recordatorio, ¿vale? De las 8 necesidades. Acordaos, la primera, el primer anuncio tiene necesidad de generar. En segundo lugar, para ello tenemos que. En tercer lugar, para todo esto hay que. Y en cuarto lugar, una nueva cultura, que es fascinante una nueva cultura. Ya no de la quejabanza, sino de la alabanza, no como dice Martín Valverde, porque nos pasamos el día quejándonos, sino de vivir alabando a Dios. Seguimos avanzando. Quinto, algo que provoca el primer anuncio en quinto lugar es un cambio de prioridades. Un cambio de prioridades. ¿A qué dedicamos nuestro tiempo, nuestro esfuerzo? ¿A qué lo dedicamos? Piénsalo por un momento. Como iglesia, como parroquia, como iglesia más local, ¿a qué dedicamos todo ese tiempo, todo ese esfuerzo que tenemos? Lo más grande que tenemos, que sois las personas, es el mayor recurso que tenemos. ¿A qué lo dedicamos? Porque tenemos que pensarlo, ¿cuál es nuestra prioridad? ¿No? A la gente de mi equipo, tengo un consejo de sabios, que lo forman varios jóvenes que están al frente de proyectos en la diócesis, y le digo, tenemos que evitar a toda costa empujar elefantes, porque no se van a mover. O sea, estás ahí, y qué esfuerzo, y acaba el curso el año que viene, ¡ay, venga, tal! Y el año que viene, tal, y no hay que empujar elefantes. O sea, a lo mejor ha llegado un momento ya que no tenemos que gastar fuerza en cosas que no funcionan o que no nos valen. Hay que dejar de empujar elefantes. Y esto es muy importante. Y a veces nuestras prioridades vienen marcadas porque siempre se ha hecho así. Y si no hacemos esto, ¿qué hacemos entonces? Si dejamos de hacer estas cosas en las que tenemos entretenida a la gente. Por eso a nivel pastoral, cuando nosotros introducimos el primer anuncio, nos damos cuenta de que nuestras prioridades tienen que ser otras. Y las prioridades es en qué invertimos lo mejor que tenemos. Recursos y lo mejor que tenemos que sois las personas, los colaboradores. Esto es muy importante, el cambio de prioridades. El Papa, si leéis la Evangelii Gaudium, es una bomba. El primer capítulo, dice el Papa, hay que cambiar horarios, lo que sea, pero es una bomba. Hay que cambiarlo todo si es necesario, ¿no? Para ponernos al servicio de la misión, de la evangelización. Vamos con la sexta ya. Recordamos la quinta, acordaos desde la primera. Venga, sigamos recordando todas, ¿me ayudáis? La primera, tenemos la necesidad de generar. En segundo lugar, hay que. En tercer lugar, hay que. En cuarto lugar, una nueva. Y en quinto lugar, cambio de prioridades. ¿Cuáles son mis prioridades? Wow, yo he conocido a muchos curas cansados, que salen del seminario entusiasmados y tal, y lo ven que su día a día, su misión. ¿Qué prioridades tenemos? Esto es muy importante, ¿eh? Vamos ya con la sexta. Esta es, si queréis no la copiéis, porque esta es como la reivindicación de un delegado de primer anuncio, ¿vale? Más bien. Pero yo como delegado de primer anuncio en mi diócesis, yo tengo mucha envidia. Y la envidia a veces es mala, ¿no? En este caso es una envidia santa. Yo digo, si tenemos que poner el primer anuncio en el centro, como dice el Papa Francisco al hablar de la catequesis querigmática, si tenemos que poner el primer anuncio en el centro, yo quiero esto,
quiero medios, recursos, personas, dinero, inversión, porque nos estamos jugando la misión de la Iglesia. Yo hay organizaciones que veo en mi diócesis que tienen gente contratada, ¿qué tal? Y yo digo, ¡ay! 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 Lo que haría yo con eso, lo que haría yo con eso. Fíjate, nosotros, yo siempre explico, trabajamos muy en precario. Por ejemplo, hemos lanzado algún proyecto con jóvenes que es liberar a jóvenes a lo largo de un año entero para que estén al servicio de la evangelización. Cuando han terminado ya la universidad y tal, después del MIR, de estas cosas, ¿no? Y dedican un curso entero al tema de la evangelización a través de la Delegación de Juventud y de Primer Anuncio. Cuando tengo algún joven de estos liberado, que lo sostienen entre la gente de las parroquias que colabora con este proyecto económicamente, y ese año lo sustentan para que puedan vivir, ese año hacemos de todo. Vamos a los institutos, les ofrecemos Alpha School, vamos a no sé dónde, ofrecemos convivencia, o sea, ofrecemos de todo lo que haga falta, porque tenemos gente para llevar a cabo esta evangelización. Hacemos entrenamientos, multiplicamos cosas, porque yo creo que es algo muy importante el poder invertir en esto. Esto es muy necesario, ¿eh? Esta me la salto ya porque es la reivindicación del delegado de Primer Anuncio, ¿vale? La ponéis entre paréntesis, ¿os parece? Vamos a recordar entonces las 6 que llevamos. La primera, tenemos que generar. En segundo lugar, tenemos que. Perfecto. En tercer lugar, hay que. Fantástico. En cuarto lugar, una nueva. Quinto lugar. Toma ya. Y la sexta, es tan bajito, que es la del delegado. Tenemos que invertir en medios, ¿vale? Vamos con las 2 últimas y terminamos ya. La séptima. El tema del primer anuncio requiere que seamos muy estratégicos. ¿A qué me refiero con esto? La pastoral de la Iglesia necesita también ser estratégica, ¿no? Con una dimensión sobrenatural, pero tenemos que ser estratégicos. Hay un estudio que hace unos años realizó la Universidad Católica de Valencia, aquí cerca, que fue interdisciplinar, acerca de parroquias renovadas. Y fruto de ese estudio, después de mucho tiempo, localizaron 50 parroquias, les pasaron el test, hicieron un test que tu parroquia lo puede hacer online para ver hasta qué punto estás viviendo un proceso de conversión pastoral. Descubrieron un dato muy interesante, que es el único que os quiero compartir. ¿Sabéis cómo empezaron más del 90%, todas excepto una, su proceso de conversión pastoral? Esto es muy interesante, ¿eh? Porque esto es un estudio, no es una opinión simplemente. ¿Sabéis cómo empezaron más del 90%? Empezaron todos de la misma manera. ¿Sabéis cuál fue esa manera? Introduciendo un método de primer anuncio. Un método de primer anuncio en su pastoral. Simplemente eso, el que sea. Puede ser de los que hablamos antes, puede ser un proceso como 440 de Acción Católica, que ya es todo un itinerario, luego de crecimiento, puede ser un retiro de impacto de fin de semana, puede ser un seminario de vida, un alfa, un montón de métodos. Porque el método no es algo que te genera identidad, no es un movimiento, sino que es algo que tú haces al servicio de la evangelización y que te equipas y te preparas y te formas para hacerlo. Y una vez que ese método no funciona, lo dejas hasta que te vale. Pero fíjate, tenemos que ser estratégicos en esto. Y yo creo que es importante, si este estudio nos ha desvelado que más del 90% de esas parroquias estudiadas que están viviendo un proceso de conversión pastoral, comenzaban todas introduciendo un método de primer anuncio. Esto es muy clarificador. Mira, y métodos hay de todo tipo, te pueden gustar más o menos, porque hay de todo tipo. Y tienen que ser simplemente métodos, nada más que eso. No puede llegar a ser un movimiento, no, es un método. Te puede gustar más un retiro de fin de semana, más una cosa en plan cenas, más algo que haya para adolescentes, lo que sea, pero que es un método, el que más te guste. Y en esto también estamos llamados a ser estratégicos. Esta es la séptima palabra, estamos llamados a ser la séptima necesidad del primer anuncio, ser estratégicos. Vamos a recordar todas y vamos ya con la última, ¿vale? Primera, necesidad de generar. En segundo lugar, tenemos que. Hay que.
Vamos a generar una nueva. En quinto lugar, cambiar las prioridades. En sexto lugar, bajito, bajito. En sexto lugar, invertir. Vale, perfecto. Y en séptimo lugar, ser. Y vamos con la octava y última. No sé si lo veis desde ahí. ¿Sabéis qué es esto? Esto es, os lo digo yo, eso es. Esto es lo que puede haber en cualquier tablón de anuncios de tu parroquia. Os lo leo, lo que hay es una especie de horario. Lo cogí de una parroquia uruguaya. Son uruguayos acá. Y pone parroquia de San Casiano. Fíjate lo que pone. Horario del templo, abierto de martes a viernes de 9 a 1. Horario de misas, bautismos, contactar con el párroco. Bodas, contactar con el párroco. Exposición todos los viernes que esté el párroco. Despacho parroquial, martes y miércoles. Confesiones, 30 minutos antes de cada misa con el párroco. Visita a los enfermos, ponerse en contacto con el párroco. Medios de contacto, el WhatsApp del párroco. O sea, esto es, dices tú, esta parroquia solo está el párroco, no hay nadie más. O sea, la sostiene el párroco, esto es terrible. Pero fíjate, esta es un poco caricatura, porque la octava necesidad es una necesidad la más importante, que es que el primer anuncio pasa a formar parte de nuestra pastoral más ordinaria. Ordinaria. Que no sea algo extraordinario que nuestras parroquias realicen primer anuncio. O sea, tiene que ser superordinario. Aquí lo que hay es una parroquia de servicios, que el párroco da servicios. Caso, celebro misa, entierro, bautizo, llámame. Yo te hago el servicio, ¿no? Como una cosa un poco así. Sin embargo, fíjate, tú imagínate que en nuestro tablón de anuncios parroquial verdaderamente esté la muestra de la vida de la parroquia. Organizamos esta actividad, esto para los de fuera, pensando en ellos. O sea, ¿tú te imaginas que esto fuera nuestra pastoral ordinaria? Esto sería algo grandioso, que el primer anuncio de verdad formara parte de nuestra pastoral más ordinaria, que no fuera solamente una actividad extraordinaria de unos cuantos. Porque eso sí que tendría la capacidad de transformar la parroquia. Y cuando hablo de transformar la parroquia es de transformar nuestras mentalidades. Es la conversión pastoral, que también pasa por esta conversión personal. Os voy a contar cuando yo hice clic, ¿vale? El momento. Si tú me preguntas, Javi, ¿cuándo fue el momento de tu vida en que tú hiciste clic con el tema del primer anuncio, ¿vale? Pedro, pregúntamelo así, tú que tienes voz fuerte. Yo me hago el tonto, llame por mi nombre. Javi, Dime, Pedro. ¿cuándo fue cuando tú hiciste clic en lo del cambio de renovación pastoral? Estaba esperando, gracias, que alguien me lo preguntara. Muchas gracias, un aplauso para él. Estaba deseando que alguien me preguntara eso. Porque os lo voy a decir, el momento en que yo hice clic fue el siguiente. Fijaos, ya no pasó más. Tuvimos allí en Santiago de Compostela, en el año 2013, el primer alfa con universitarios. Y cuando lo íbamos a empezar, se acercó un día un chico que estudiaba segundo de medicina en Santiago de Compostela, un chico canario que había venido a estudiar medicina a Santiago. Os pongo el caso, este chico estaba bautizado, pero nunca ha ido a catequesis ni a un colegio religioso, no había hecho ningún sacramento más, no ha ido nunca a la iglesia, es lo que decía él. Bueno, este chico que estudiaba medicina, que tenía un expediente brillante, de una universidad de Madrid lo becaron para meterlo en un programa que se llama ELU, Escuela de Liderazgo Universitario. Entonces, además de estudiar medicina, una vez al mes, un fin de semana acudía a Madrid, porque allí recibía clases, mentorías, cosas de estas. Tenía una asignatura, tenía asignaturas de todo tipo, de economía, política, no sé qué, y una que se llamaba Pensamiento Contemporáneo. En esta asignatura de Pensamiento Contemporáneo le mandaron leer la introducción de un libro, no un libro, sino su introducción. El libro se llamaba Introducción al Cristianismo, de Joseph Ratzinger, el mayor teólogo del siglo XX. Leyó solo la introducción. El libro, o sea, para los que estudiamos teología es un poco sesudo ya, ¿no? Este leyó la introducción y al acabar la introducción dijo, ¿y si Dios existe? O sea, de repente se hizo la pregunta y dijo él, es plausible. Claro, este tío era muy intelectual. Se leyó el libro entero y después de leer el libro habló con su novia, una chica portuguesa
que también estudiaba medicina. Tenemos muchos portugueses estudiando medicina en Santiago de Compostela. Y le dijo a la novia, mira lo que me está pasando, leí este libro, tal, a ver si Dios existe, tal, tú sabes de estas cosas. Y le dice ella, ay, mas eu tenho una amiga que vai para a universitaria, tal, ¿no? Le dijo, hablamos similar, gallegos y portugueses, ¿no? Y entonces lo mandó con una amiga suya, Carlota, que venía a la capilla universitaria, también portuguesa. Y un miércoles apareció en la capilla universitaria. Cuando aparece, acaba la misa, todo en misa no se enteraba de nada. Ves de esta gente que está fuera de lugar, no sabe cuándo hay que levantarse, cuándo sentarse. Acaba la misa y vino a hablar conmigo, nos quedamos ahí en la iglesia, los dos solos. Los demás iban a cenar al colegio mayor que está enfrente. Y me cuenta todo esto, estoy pasando esto, es que a ver si Dios va a ser verdad. Y yo no me lo he planteado, porque él tenía que plantearse todo, era un tío muy intelectual. Y le dije yo, pues mira, vamos a iniciar ahora un curso alfa, te invito a que participes, que hablamos de estas cosas. Es una charla, luego un debate, y dice, ¿habláis de estas cosas? Y yo, sí, vale, genial, genial. Bueno, pues vamos a cenar. Me levanté, hice la genuflexión, y cuando estoy haciendo la genuflexión me dice, ¿qué haces? Y tal. Y entonces yo le expliqué, mira, es el saludo que le hacemos a Jesús, que está aquí en el Sagrado, y me dice, ¿está ahí Jesús? O sea, fíjate en qué punto estaba este chico. Le dije yo, sí. Y me dice él, ¿puedo hacerlo yo también? Y dije, por supuesto. ¿Y sabe cómo se hace? Tal. Bueno, nos fuimos a cenar, iniciamos el curso alfa. Era el primer curso alfa, además era muy pequeñito, 2 mesas nada más. Y la mayoría, casi todo, eran los novios de las chicas del equipo, ¿no? Que siempre las mujeres queréis evangelizar a los novios y a los maridos. Bueno, pues eran 2 mesas de tíos, todos allí tal, y no sé qué. Bueno, en el proceso de alfa de las 11 semanas, hay un fin de semana de experiencia del Espíritu Santo. Y entonces tuvimos, ese día lo tuvimos fuera, nos desplazamos a una casita, hubo charla, debate, y a la noche hubo un momento de oración y de efusión del Espíritu Santo, pidiendo que viniera el Espíritu Santo. Claro, yo estas cosas tampoco nunca las había hecho. Bueno, hicimos la efusión del Espíritu Santo. Cuando acaba la efusión, este chico sale afuera, salimos todos, ¡ay, qué bien, tal! Y sale él afuera, él era grande, jugaba al rugby, y comienza a decir, ¡el cristianismo es grande! ¡El cristianismo es grande! ¡Un abrazo! Tal. Claro, porque fíjate, ni siquiera tenía vocabulario para decir Dios me ama, bendito sea Dios, alabado sea Dios, sino el cristianismo es grande. O sea, además nos acordamos del ¡el cristianismo es grande! Tal. Y entonces, a ver, Ignacio, ¿qué te pasó? Tal, lo calmamos ya. Y entonces él nos explicó una cosa que fue lo que a mí me hizo clic. Me dijo, yo hasta ahora tenía a Dios en mi cabeza. Fíjate, él se había acercado a la fe a través de la razón. Tenía a Dios en mi cabeza, pero hoy lo he sentido en mi corazón. Y le preguntamos, ¿y qué sentiste? Y dijo él, sentí un abrazo muy fuerte, que me amaban. No, y estaba emocionado allí llorando, que me amaban. Wow. Acaba todo, y yo cogí el coche y me bajé a 4 a la ciudad, estábamos fuera de Santiago. Cuando llegamos allí a la avenida de Lugo, se baja él el primero, que era el que vivía más cerca. Y él sale del coche, y cuando sale del coche llama a mi ventana, bajo la ventanilla y él dice, eran la 1 de la mañana o así, dice, no me dejéis aquí, es que estoy súper emocionado, y ahora ¿dónde voy yo? ¿Qué hago? No me dejéis aquí. Estaba como así súper espídico. Y la chica que venía detrás, que era otra participante en Alfa, que tampoco era muy creyente, le dice, Ignacio, reza, tío. Dice él, es verdad, voy a rezar, es verdad, gracias, tal, me voy. Tal. Y dije, esto yo no lo he visto en mi vida nunca. O sea, esta gente que no... O sea, me había pasado una cosa fascinante. En aquel momento dije que hice clic porque fue cuando vi que verdaderamente Dios actuaba más allá de nuestros trabajos, de el esfuerzo que pongamos. El Espíritu Santo actúa. Para mí fue un momento de descubrir que este primer anuncio, que era además muy en precario, muy pobre, era un alfa muy pequeñito aquel primero, pero tenía unos frutos en los corazones de las personas fascinantes. Por eso, para terminar, vamos a recordar las 8 necesidades y con esto terminamos.
Nos quedamos ya con ellas. Acordaos, la primera, generar. En segundo lugar, tenemos que. En tercer lugar, hay que. En cuarto lugar, esto es una nueva, no de la quejabanza. En quinto lugar, tenemos que cambiar las. Sexto lugar, bajito, hay que. Séptimo lugar, fuerte, hay que ser. Y octavo lugar, tiene que formar parte de nuestra pastoral más. Bueno, pues me deis un aplauso grande y con esto ya termino.